¿Qué tal? Soy el doctor Juan Rabeltrán Cisneros García, rector del Centro del Ministerio de Estudios Jurídicos. Y el día de hoy estamos con nuestro querido amigo, el doctor Carlos Javier Verduzco Reina, vicerrector aquí del Centro del Ministerio. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto en saludarles también a ustedes. Oye, pues ahora sí que te convoqué, amigo, para que platiquemos un asunto bien interesante, ¿no? Sí, El tema de las relaciones poliamorosas, ¿no? sí, es un tema que apenas se va a empezar a discutir en foros jurídicos serios, que es lo que nosotros pretendemos hacer hoy, y más allá de las cuestiones que como parte de la anécdota puedan quedar, yo creo que sí hay temas muy interesantes desde el punto de vista jurídico que analizar y que discutir. Sí, de entrada, fíjate que, bueno, es un juicio de amparo que se promueve en el año 2020. Fundamentalmente se admite el 23 de diciembre del año 2020. Es en Puebla, allá en Cholula, Puebla, es el juzgado octavo de distrito en materia de amparo civil, administrativo y del trabajo y juicios federales en el estado de Puebla. Es el juicio de amparo 1227 del 2020 en materia administrativa. Es un amparo bien interesante porque rompe muchos estigmas, rompe muchas ideas, muchos paradigmas. En el tema de decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Entre uno y uno. Sí, nuestra cultura monogámica que viene de la gran influencia cristiana desde la conquista. Así es. En México desde la conquista, porque los aztecas no eran monogámicos, eran poligámicos. Entonces luego parece que regresamos a nuestras viejas costumbres, no es algo tan novedoso, pero es interesante la percepción que le da ahora el juzgado. Este amparo se resuelve a favor del quejoso y bueno, se va al colegiado, el colegiado dice no, mejor lo mando a la corte, llega a la corte, la primera sala, y lo regresa, ¿no? Recientemente ahora... Sí, resuélvelo tú. Se lo acaba de resolver ahora en junio, precisamente del año 2022, se lo regresa al colegiado y le dice, no, tú resuélvelo. Entonces, pero es interesante porque es como un avance, o digamos así, un progreso, en tema de la interpretación del artículo primero constitucional, ¿no? El tema del derecho a la igualdad que tenemos todos, pero sobre todo el tema de la no discriminación. Ya en algún video anterior hemos platicado de las categorías sospechosas, ¿no? Y aquí tiene que ver con el tema de las preferencias sexuales, pero incluso va más allá, porque habla precisamente del tema o la posibilidad de por qué me tengo que casar solamente con una mujer o con un hombre, ¿no? Y si puede haber más, ¿no? Uh-huh. Puede haber relaciones de dos mujeres con dos hombres, o dos mujeres un hombre, o tres, o cuatro, o sea, hablábamos que pues poliamorosos pues, son más de dos, ¿no? Así es. ¿No? Y sin distinguir sexo. Así es. Y sin distinguir sexo. Ya la Corte había dicho que este tipo de normas jurídicas que hablan de la unión entre un hombre y una mujer, pues eran precisamente violatorios del artículo primero constitucional y bueno, también el cuarto. En razón a que, bueno, se permite ya ahora con base en esos principios de igualdad, no discriminación y sobre todo otro tema muy interesante que es el de libre desarrollo de la personalidad, pues que tú te puedes pasar con quien tú quieras, ¿no? Y aquí algo que es bien interesante es que entonces dicen, no, pues estas porciones normativas que se atacaron en el juicio de amparo, que concretamente es el artículo 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla, pues establecen esta obligación. Me gustaría, si me permites, dar lectura a estos artículos. Adelante, doctor, por para favor. situarnos mejor en el contexto. El artículo 294 del Código Civil del Estado de Puebla dice, el matrimonio es un contrato civil para el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común, ¿no? Yo creo que es interesante. Con respeto, ayuda mutuamente e igualdad de derechos y obligaciones. Yo creo que aquí podemos empezar a ver que la restricción que se hace es que sea solamente dos personas. Pero la finalidad del matrimonio, como mucho tiempo se dio, era el tema de procrear hijos. Pero eso también ya la Corte dijo que no es el fin primordial de un matrimonio, sino más bien que las personas que están dentro de ese matrimonio, pues se apoyen, se ayuden, ¿no? A la vida. Y bueno, el tema de que casarte o no casarte es un tema de derechos y obligaciones, ¿no? Así es. Que de alguna manera aceptan a través de este contrato las personas que viven dentro de ese patrimonio, ¿no? Entonces, mucha gente se quiere casar, sobre todo por el tema de decir, soy la esposa, ¿no? Tengo derecho, o
soy el esposo, tengo derechos, ¿no? Y todo el tema que tiene que ver social, ¿no? Con el tema del IMSS o del ISSSTE, lo que sea, ¿no? El tema de las obligaciones y de los derechos que se tengan dentro del matrimonio. Y el otro artículo que ataca es el 297, que habla del concubinato, que dice, el concubinato es la unión voluntaria y de hecho entre dos personas que estén en aptitud de contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos de la ley, que la ley señala, haciendo vida en común de manera notoria y permanente, situación que podrá demostrarse si tienen hijos o hijas, bueno, hijas o hijos, en común, o si han cohabitado públicamente como cónyuges durante más de 2 años continuos. En ambos casos, lo que nos dice la posición normativa, bueno, las posiciones normativas, es la unión entre dos personas, ¿no? Y aquí, bueno, lo primero que sucede es que el gobernador y, en este caso, el Congreso, le piden al juez que sobresea el amparo, que ya había sido admitido, alegando que el interesado no tiene interés jurídico para poder, pues porque a lo mejor no se ha casado o no tiene una relación de concubinato, ¿no? Entonces que requiere el acto concreto de aplicación para que esté en posibilidad de poder demandar el amparo indirecto. Pero aquí hay una reflexión bien interesante, ¿no? Que le dicen, claro, no es necesario. No, aquí además, si ese fuera el caso, no podría contraer unas segundas nupcias. Entonces es muy interesante lo que comenta, doctor, porque en este caso la figura del interés legítimo, hoy prevista en el artículo 5 de la Ley de Amparo, se actualiza con un criterio que el Poder Judicial Federal ha estado manifestando de manera reiterada en el interés legítimo. Yo puedo tener un interés legítimo, no tengo una afectación directa, pero ese interés legítimo se traduce en una posible afectación real a mis derechos, y es donde resultaría el tema del interés jurídico violentado. Entonces es una interpretación interesante porque estamos avanzando en el conocimiento del interés legítimo, sí como un presupuesto, pero también como una línea de acción que tiene una demostración concreta en la esfera de derechos de un particular. Así es, y como lo dice la hoja 5 de la sentencia, dice, este tipo de normas, las que acabamos de leer, son estigmatizadoras, porque con independencia de que establezcan contenidos condicionados a un acto de aplicación, terminan por proyectar un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos, que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma. Es que las normas pueden llegar, no solamente es un enunciado, sino también tienen partes valorativas que pueden tener un contenido, tienen un contenido valorativo y que pueden ser estigmatizadoras o pueden ser discriminatorias y entran en el campo de las categorías sospechosas que le dicen, ¿no? Incluso para promover el amparo ni siquiera hay un plazo porque se considera que la violación es permanente. Permanente. Aunque aquí fíjese qué interesante es el tema, doctor, porque el concepto valorativo que da origen a toda la norma, pues es axiológico al final. Yo creo que eso no hay duda. Todos los sistemas normativos, si lo comparamos con un sistema musulmán o con un sistema oriental, pues son estructuras valorativas diferentes a la nuestra, pero es parte de la cultura. Es parte de la cultura. O sea, yo creo que esta sentencia va a causar un interesante punto de debate sobre la sentencia en sí misma, pero más allá de la sentencia, los efectos que ahorita vamos a comentar. Ahorita estábamos en la comida y les platicaba. Fíjense que lo que dice aquí la sentencia es que no es necesario que te cases nada más con uno y todos se quedaron así. No, o sea, nuestra manera de pensar, claro, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura es claramente así, en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, más allá del tema moral, que por supuesto es muy importante y religioso, ¿no? Pero sí el tema jurídico, ¿no? La interpretación que le dan a estos preceptos en cuanto que tienen un contenido valorativo que se considera que es discriminatorio. Y bueno, aquí citan algunas tesis que me gustaría comentar, bueno, por lo menos citar, que la primera es el número de registro 2.006.962, que es de la primera sala, es una tesis aislada, que dice, interés legítimo en el amparo contra leyes. Permiten impugnar la parte valorativa de las normas jurídicas
sin necesidad de un acto de aplicación cuando aquellas resulten estigmatizadoras. Esto es algo súper muy novedoso, interesantísimo. Interesantísimo a la luz del artículo 1 constitucional. Así es. Es muy interesante y yo creo que esto es lo que dio pie a la décima, particularmente a la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. Sí, desde luego. ¿Verdad? Y aquí tenemos otra tesis, que es la 2.006.960, que dice estigmatización legal. Requisitos para tener por acreditado el interés legítimo en el amparo indirecto para combatir la parte valorativa de una ley y el plazo para su promoción. Bueno, pues no hay un plazo, porque se considera que se trata de una violación permanente. Entonces, el juez dice, no, pues sabes que esta consideración que tú me haces ver para sobreseer el juicio no es procedente, bueno, mejor dicho, es infundada, porque es una norma que tiene estas características, ¿no? Entonces, no se requiere el acto concreto de aplicación y a continuación entra al fondo del asunto, amigo. Si nos quieres platicar. Pues el fondo del asunto es muy interesante porque se reconocen hoy que las relaciones sociales entre personas son diversas y que no hay una relación particular de la persona que sea única o posible. En el caso particular de estas relaciones poliamorosas, lo estuve checando pues, con algunos textos más bien de psicólogos norteamericanos. Dicen que se ha presentado un fenómeno muy interesante en que las relaciones personales, no necesariamente de pareja, porque pueden ser de amistad, algunas pueden ser incluso solo sexuales, son varias formas de manifestarse, pueden ser con más de una persona. El tema es que las personas involucradas estén todas de acuerdo. Todas de acuerdo. Y ese es un poco el fondo del amparo. O sea, dice, ¿por qué me limitas a casarme o a vivir en concubinato con una sola persona? Le estás dejando de reconocer una realidad social que son las relaciones poliamorosas y que son cada vez más comunes. Digo, en mi caso no es así desde luego, pero lo que dice son más comunes. De hecho, no sabemos quién promueve. Pareciera que es un varón, pareciera que puede ser un varón o una dama, pero en nuestra estructura social sí es interesante el tema, porque pues si pensamos, bueno, el hombre quiere tener varias esposas, pero ¿qué tal que fuera una mujer que tiene varios esposos? Porque en un plano de igualdad podría ser exactamente el mismo tema y entonces es donde este fondo del asunto cobra relevancia, con temas que tendrían que ver con paternidad, con filiación, con pensión alimenticia, con cuestiones de seguridad social, con cuestiones de derechos sobre bienes hereditarios. Son muchos temas que el amparo ni siquiera ni remotamente toca, porque no es el tema. Hay que aclarar que no es el tema, pero que en el futuro, si esto se convierte en una cuestión de derecho positivo común, va a obligar a una reforma trascendental en una serie de leyes que no solamente son en materia civil y de relaciones estrictamente consensadas desde una perspectiva civil, también familiar, también tributaria en materia de seguridad social. Es decir, hay una serie de efectos que esto puede cambiar nuestra realidad jurídica. Así es. Y aquí en la hoja 11 de la sentencia dice, el quejoso sustancialmente aduce que los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla vulneran los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, pues establecen que el matrimonio y el concubinato solo pueden celebrarse entre dos personas, excluyendo a las demás preferencias sexuales, como es el caso de las relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, conocidas comúnmente como relaciones poliamorosas, lo que vulnera lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice con negritas, dicho planteamiento es fundado. Pues ¿verdad? Sí, pero es lo que dice el juzgador. Yo no sería de una opinión contraria, vaya, o no sería una persona antisocial que no reconoce estos temas, pero creo que nos debe llevar a una reflexión mayor. Yo estoy por una reflexión mayor, si este es el criterio que va a prevalecer,
pues adelante. Pero su impacto es tremendo en una serie de instituciones jurídicas comunes con las que hoy vivimos de manera habitual. Así es. No, y el tema del impacto cultural. También, ¿no? Desde luego. ¿Verdad? Entonces, pues realmente es una tesis. Y perdón, doctor, ¿sí? Curioso que haya sido en Puebla. ¿Por qué? Porque es un estado que tiene más de tradición cultural católica muy importante en México. Dicen, por ejemplo, que entre Cholula y Puebla hay más iglesias que días del año. Así es. Entonces, es un estado que tradicionalmente ha sido muy vigilante y protector de la tradición religiosa, moral, católica, quizá ética de la sociedad mexicana. Y de estos ejemplos hay muchísimos. Baste nada más apuntar que en la batalla del 5 de mayo, pues se consideraba a los liberales que defendían la integridad nacional encabezados por Ignacio Zaragoza, se les consideraba liberales y ateos, y a los franceses parecía que se les consideraba católicos. Entonces, y hay testimonios históricos que así lo dicen, los poblanos estaban un tanto del lado de los franceses porque consideraban que defendían la fe. Así es. Entonces es un tema muy interesante que sea justamente en el estado de Puebla donde se dé esta primera irrupción a un cambio trascendental en la interpretación jurídica del matrimonio en México. Así es. Y al final dice en la hoja 21, los efectos del amparo se traducen en que los citados preceptos no tendrán aplicación en la esfera jurídica del quejoso, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, el cual dispone que si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas o actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurren en la aprobación y promulgación de la aludida ley, no implica por parte de estas la realización de algún acto concreto de ejecución en cumplimiento del fallo protector, pues todas las autoridades están obligadas al cumplimiento de la misma. Con el quejoso. Así es. Con el quejoso. Pero ¿qué pasa con las personas que se quisieran casar con él? Es un tema que también queda un poquito al aire. No están, a lo mejor pudieran ser sujetos de un procedimiento sancionador porque ya se casaron con una persona que estaba casada. Es que él está protegido por la norma. Pues él sí, pero tú no. Tendría que promover uno. Claro, tendría que promoverse, pero digo, en los códigos, sobre todo penales, hay delitos muy claros contra el registro civil. Y este es uno, la bigamia es es de tradición. Ya no es un delito grave porque pues cada quien es responsable de tomar este tipo de decisiones. Pero sí es un tema que nos va a llevar a una reflexión muy profunda sobre quiénes somos como sociedad y hacia dónde vamos y sobre todo qué tipo de sociedad queremos construir para el futuro. Yo creo que es un tema que nos llevará a más ejercicios como este y a sobre todo una reflexión más ponderada del efecto que tendremos en el futuro. Así es, mi querido doctor. Bueno, pues muchas gracias, mi querido amigo, por tus comentarios. Gracias por la invitación. Tu análisis, y bueno, pues aprovecho para invitarlos a cruzar con nosotros en la maestría en Derecho Civil y Familiar, la maestría en Derecho Constitucional, el doctorado en Derecho, cualquiera de nuestras 8 maestrías, 3 doctorados, la licenciatura en Derecho, por supuesto, y la licenciatura en Vista Aduanal y Derecho de Comercio Exterior. Yo les diría que aunque recursen la maestría en Derecho Fiscal, es probable que veamos este tema. Es probable que veamos este tema porque hasta en efectos fiscales, una decisión como esta puede tener efectos concretos, incluso presupuestarios. Nada más, muy brevemente, un esposo que tiene, pónganle 4 esposas, con 2 hijos cada una, 8 hijos y 4 esposas. ¿A quién le debe dar la seguridad social el Estado? Porque está cotizando con un solo empleo, o él estaría. A sus 8 hijos y a las 4 esposas, híjole. Pues a todos. En términos de lo que dice la ley sería todo, sí, pero la ley supone una esposa y una familia. Bueno, pero hay amigos que tienen 8 hijos. Sí, claro, pero 8 hijos sí, pero no 4 esposas. Bueno. Ese sería, a lo mejor las tienen, pero no oficialmente, que ese sería otro tema. Así es. Hoy se pueden ser oficial. Muy bien. ¿Quién le entra? Pues ahí está este comentario a esta sentencia muy interesante que
Pues está apenas escribiéndose. Sí, amigo. hay que decir nada más un tema, todavía no es definitiva. Así es. Todavía no es definitiva y con el impulso, digamos, mediático que se está dando, pues el tribunal colegiado va a tener que ser muy ponderado en la forma como resuelve el recurso de Muy revisión. cuidadoso, así es. Bueno, pues muchas gracias, mi Al querido contrario, doctor, muy amable, por esta plática y nos vemos muy en la agradecido siguiente por la sesión. invitación. Nos vemos pronto. Soy Cuej.